La situación todavía pinta muy desoladora en las siguientes semanas. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene hacia adelante? ¿Qué cuidados debemos tener, sobre todo bajo esta coyuntura? Lo vamos a analizar el día de hoy con el doctor Augusto Tarazona, infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Doctor Tarazona, muy buenas noches. Un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, un gusto de saludarle y bueno, compartiendo la preocupación sobre la situación que está atravesando nuestro país. Yo quería y empezaba con, digamos, con esta visión un poco más regional, ¿no? Porque hoy día, francamente, me llamó muchísimo la atención ver estas noticias de diferentes países, Chile, Argentina, Brasil, países que pues han avanzado en sus procesos de vacunación de diferente forma, han tenido sus propias políticas públicas, pero lo que podemos ver en las últimas semanas ya en la región sudamericana es un brote muy importante de contagios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto está relacionado a una, digamos, flexibilidad en las políticas de restricción? ¿Está relacionado a la variante brasileña, la variante de Manaus? ¿Está relacionado a que nos estamos descuidando ya nosotros como ciudadanos? Bueno, sí, la propia Organización Mundial de la Salud ha señalado que la región latinoamericana está atravesando una crisis muy severa de la pandemia. Evidentemente, la permanencia de los casos en números importantes en todos los países responde a varios factores que tienen que ver con el relajamiento de las medidas que los gobiernos han establecido en determinado momento, con el relajamiento de las medidas que las personas también asumen diariamente y con un hecho importante que es la introducción de una variante, la variante brasilera, que se está expandiendo por toda Latinoamérica y obviamente en nuestro país no puede ser ajeno a ello y ya, como bien lo ha señalado el Ministerio de Salud, estamos con esta variante circulando en Lima Metropolitana y seguramente en otras regiones del país. Ahora, ¿cuán rápido, doctor Tarazona, puede avanzar la variante de un virus? Se lo pregunto porque veíamos el caso de Inglaterra, ¿no? Donde en septiembre del año pasado, si no me estoy equivocando, se anuncia que habían detectado esta variante, la variante británica, y bueno, a la fecha entiendo que es la variante predominante, no solo en el Reino Unido, es la variante predominante en Europa. Es decir, ¿cuán rápido puede avanzar la variante de Manaus en las diferentes regiones del país? Se estima que la variante de Manaus o brasileña, o también llamada P1, tiene una posibilidad de duplicar y hasta triplicar los casos de infección. Eso significa que si normalmente, entre comillas, teníamos 1.000 casos por día, con esta variante podemos llegar a tener el doble o el triple de casos. Eso a su vez implica una velocidad de transmisión porque esta variante se le atribuye precisamente una mayor infectividad. Las Sí. diversas variantes del virus tienen diversas características. En el caso particular de la variante brasilera, se ha encontrado que se ha alterado su capacidad de infectividad, mejorando esa capacidad para el virus y haciendo que se transmita más rápido de persona a persona, y esto a su vez significa que en poco tiempo puede haber muchos casos y sobre todo en algunos lugares en donde las medidas son relajadas, donde las medidas se han venido a menos, y por ello la importancia de retomar estas medidas, como veremos Ahora, seguir. ¿y qué podemos aprender, doctor Tarazona, del caso chileno? ¿Y por qué? ¿Por qué siempre voy al caso chileno? Porque ha sido de alguna manera el ejemplo en América Latina del proceso de vacunación. Revisaba, ellos por cada 100 habitantes ya han vacunado a 43, según la data disponible. En nuestro país creo que por cada 100 habitantes hemos vacunado a 1,9. Pero sin embargo, vemos que están teniendo que volver a cerrar ciudades importantes para evitar esta nueva ola de contagios. Efectivamente, Chile es ejemplo para varias cosas para nosotros, de lo bueno y lo malo. En este caso es el ejemplo de que las vacunas, si no se llega a una cobertura adecuada del 70-80% de la población, es como si no se hubiera vacunado y por lo tanto la posibilidad de los contagios sigue siendo presente. Eso para nosotros es importante porque nuestra cobertura de vacunación está bajísimo, menos de 1% de la población. Eh,
que se debería vacunar, Chile está en 30% aproximadamente. Sin embargo, el virus, la epidemia, se ha disparado por todas las ciudades y esto se desarrolla porque precisamente, amparados en un proceso de amplia vacunación que ha venido desarrollando, se relajó las medidas y se relajó las medidas tanto por el Estado como también por la población, que eso es importante que ambos cumplamos los roles que nos corresponden. Y por lo tanto, en nuestro país estamos también en esa línea de situaciones porque tenemos que las medidas dictadas por el gobierno son relativamente flexibles y el cumplimiento de esas medidas, aún siendo flexibles, es muy débil por parte de la población. Entonces se suman elementos para darle oportunidad a que el virus pueda seguir contagiando, pueda seguir transmitiéndose a una velocidad bastante importante y esto es a riesgo porque en poco tiempo podemos ir duplicando el número de casos diarios, que es lo que ahora estamos teniendo y hemos visto, porque hace aproximadamente 4 semanas teníamos un promedio de 4.000 a 5.000 casos por día. Hace 8 semanas, me corrijo, hace 8 semanas de 4.000 a 5.000 casos por día. En esta última semana estamos entre 8 a 10.000 casos por día. Es decir, alrededor de 6 semanas hemos duplicado la cantidad de casos. Si bien es cierto, se ha incrementado el número de pruebas, pero proporcionalmente el índice de positividad ha bajado, pero se mantiene el número de casos elevándose, duplicándose, como más o menos corresponde a la transmisión de este virus y de esta variante del virus que estaríamos teniendo en nuestra ciudad en una proporción importante y seguramente en otras ciudades. Ahora, doctor, entendemos que el gobierno ya ha anunciado una serie de medidas de restricción, pero enfocadas en la Semana Santa, que va del 1 al 4 de abril, ¿no? 4 días de restricción en todo el país. Nadie debe salir, a no ser para cosas muy, muy excepcionales o trabajos, pues, esenciales. Pero insisto, 4 días. Desde el punto de vista epidemiológico, no desde el punto de vista económico, porque ahí pues entran otros factores. Desde el punto de vista sanitario, ¿deberíamos mantener una cuarentena estricta en abril, en las siguientes semanas? Desde el punto de vista estrictamente sanitario, como usted lo señala, las medidas de distanciamiento social colectivo, que son las cuarentenas y las restricciones, debería tenerse en consideración. Pero también se debe incorporar otro elemento que ya a la luz de la sistematización de las experiencias que se tienen en el mundo, enfocarnos en las actividades de alta propagación, porque las cuarentenas que hemos tenido nosotros no nos ha ido muy bien, que digamos. La cuarentena prolongada el año pasado, homogénea para todos, en un país muy heterogéneo, y la cuarentena flexible de este año, no nos ha permitido controlar del todo o como se quisiera, por lo menos, algunos logros. Entonces, apliquemos adicionalmente a las medidas planteadas el control de focos, es decir, identificar los lugares de alta propagación, los eventos de alta propagación y allí enfoquemos todos los esfuerzos que nos permita controlar, porque hoy día se sabe de que el 80% de contagios se da por un 20% de personas que logran estar en estas actividades, en estos eventos, en estos lugares de alta propagación, que son básicamente los eventos de concentración de personas y aglomeración de personas. Eso se tiene que identificar y hacer las intervenciones para el cumplimiento de las medidas dictadas y ya que ya se sabe. Lo que sucede es de que se han dictado medidas diversas para evitar la transmisión. Sin embargo, no hay un esfuerzo todavía suficiente como para poder hacer cumplirlo, ¿no? Vemos, por ejemplo, las colas en los bancos, en los supermercados, sin guardar el distanciamiento, sin uso adecuado de las mascarillas, y debería haber un autocontrol, pero si no hay ese autocontrol, también debe complementarse con un control y supervisión de alguien. Ese alguien puede ser los mismos establecimientos, las municipalidades, los gobiernos locales y obviamente también el gobierno nacional a través de las instancias que corresponden.
Claro, es, digamos, una tarea, como usted bien dice, de todos, ¿no? No solo de gobierno central, de papá gobierno, sino de las autoridades regionales, locales, pero sobre todo de nosotros, de la conciencia que tomemos ante los cuidados. Pero doctor, yo quería pasar a otro tema también que ha sido muy comentado en los últimos días y que hoy justo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha dicho que el MINSA, el Ministerio de Salud, ya no va a utilizar la ivermectina. Esto luego de que la OMS, esto luego de que la FDA y recientemente la Agencia de Medicamentos, entiendo, de la Unión Europea, digan que este medicamento no es recomendable para la COVID-19. Pero, vamos, ¿nos hemos tardado en esto? Bueno, la medicina en general y las actividades médicas en relación al uso de medicamentos se rige mundialmente por algunos referentes mundiales que existe tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y estos países hacen las evaluaciones que corresponden y en determinado momento van emitiendo recomendaciones. En el caso específico de la ivermectina, como muchos otros medicamentos, al principio no hubo tanta recomendación de ninguna instancia, se utilizó en algunos países. Posteriormente se hizo algunas evaluaciones y fueron asumiendo algunas conductas. El CDC norteamericano señalaba que él ni recomendaba ni dejaba de recomendar, pero últimamente ya las instancias reguladoras están dejando de recomendar, por lo que desde el punto de vista institucional deberíamos acatar estas recomendaciones, que si ha sido tarde o temprano es un tema todavía sujeto a evaluación, porque las instancias reguladoras también recién están haciendo sus recomendaciones mucho más firmes, con mucho más énfasis y suficientemente con las evidencias que se tiene disponibles. Ahora, cuando hablan de la ivermectina, lo que entendemos es que nos dicen que no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia científica que corrobore que ayuda al tratamiento contra la COVID-19. Pero, digamos, del otro lado, ¿no? ¿Hay evidencia de que haga daño o agrave a una persona con COVID-19? Ese es un tema que está en debate precisamente y en realidad la ivermectina, además de su uso médico y de su concepto y recomendación médica, es un tema que se ha politizado. Lamentablemente ha entrado en discusión pública un hecho que es estrictamente médico. La ivermectina, como muchos otros medicamentos, tiene sus elementos, tiene sus efectos favorables, como también tiene efectos desfavorables. Y en el caso específico de COVID-19, no existe todavía una publicación que diga efectos desfavorables y que haya sido válidamente demostrado, ni tampoco los otros, del otro lado, en señalar de que los efectos son muy favorables, digamos, y que puedan ser recomendados. En el mundo actualmente prácticamente no existe medicamento que sea recomendado para el tema que la ivermectina es utilizado, es decir, para el control viral. No existe todavía ningún medicamento que se haya identificado como posible medicamento para controlar o matar al virus o eliminar al virus del organismo humano. Ahora, sin embargo, y esto lo veía en Brasil por el gran incremento de casos de fallecidos producto de la COVID-19, hablaban de que el kit que promovía el presidente Jair Bolsonaro, que incluía la ivermectina y la hidroxicloroquina, estos medicamentos estaban generando más bien que los pacientes con COVID, según decían estos estudios, aceleren o se pongan más graves y lleguen peor digamos, a los hospitales y pierdan la vida. No sé, ¿hay estudios sobre esto? Sobre hidroxicloroquina se ha hecho algunas evaluaciones mucho más sistematizadas que ivermectina y se ha encontrado que no son útiles para el manejo del COVID, porque se está utilizando su potencial inmunomodulador, pero en realidad se ha visto de que no es útil. En ese sentido, lo que produce más problemas, más que el medicamento en sí, es la falsa sensación de seguridad que genera el uso de los kits entregados de una manera
abierta, pública, y cuando se promueve el uso de algún medicamento diciendo con esto te vas a sanar, te vas a curar, aparece la automedicación, aparece la medicación mal prescrita y obviamente con ello se asume una conducta de que ya no me voy a contagiar, no me voy a enfermar y por lo tanto relajo mis medidas de prevención, ¿no? Ese es el principal efecto de este uso de medicamentos de manera masiva. Solo para terminar, doctor Tarazona, y no quería dejar este tema porque la premier Violeta Bermúdez anunció que en abril estaría llegando un lote de 300.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué sabemos de este medicamento? Porque en los últimos días también ha circulado mucha información, entiendo, y preocupación sobre todo por posibles coágulos en la sangre en aquellos pacientes que se han inoculado esta dosis. Entiendo que ya los temores han sido descartados, pero ¿qué conocemos nosotros sobre esta vacuna de este laboratorio específico? Sí, en general, las vacunas, igual que cualquier otra medicina, tienen efectos benéficos y efectos secundarios. En las vacunas, en general, los efectos secundarios son de muy bajo riesgo. En particular, en AstraZeneca se le había atribuido de que producía cierto nivel de trombos en algunas personas, sobre todo adultos mayores. Sin embargo, la evaluación que ha hecho las entidades reguladoras de Europa han encontrado de que no existe una relación directa de producir estos efectos. Por lo tanto, se ha continuado con la autorización del uso de esta vacuna y no tendríamos mayor problema en tener la vacunación en este momento. Cabe mencionar en este punto de que cualesquiera de las vacunas que está siendo utilizada en el mundo ha sido sometido a las evaluaciones correspondientes, tienen su efecto favorable y por lo tanto nos conviene tener y nos conviene que la mayor parte posible de personas estén vacunados en el menor tiempo posible para evitar que se expanda la epidemia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, el doctor Augusto Tarazona, infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Buena noticia, en verdad, que lleguen 300.000 dosis, que sigan llegando las vacunas de todos los laboratorios, Johnson & Johnson, la Sputnik, todos. Lo importante es que nos vacunemos, señores y señoras. Vamos a una pausa, pero ojo, venimos para hablar de algo que se mueve demasiado. El tipo de cambio, el dólar. ¿Qué está pasando con el billetito verde? ¿Por qué sube y sigue subiendo? Se lo contamos después de la pausa.